Feri, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Mi queridísimo Ricardo Medina Calvario, por fin, dada su agenda cargada de actividades, ya sabe que pues siempre está aquí puesto y dispuesto, pero pues la chamba es la chamba y primero lo primero, mi querido Ricardo. Pero Jorge, qué gusto ya teníamos saludarte. Muchos pendientes aquí acumulados contigo. Adán y Iván también, muchas gracias. Pues sí, afortunadamente el trabajo ha empezado a salir. Dice el señor presidente que no lo cataloguemos como igual, pero fíjate que cada sexenio, el primer año es igual, es difícil, arranque complicado. Normalmente decimos que se espera que salga el presupuesto ahí por marzo, pero ahora salió apenas ahora. Entonces, afortunadamente ha empezado a fluir el trabajo. Y te lo digo no nada más de manera personal y a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, sino que realmente las afectaciones han estado difíciles. Pues finalmente son afectaciones, entonces el trabajo ha empezado a surgir y bueno, me ha tocado salir en martes. Realmente para mí es muy importante venir aquí, pero ahora sí que el cliente manda. Pero bueno, aquí estamos con muchas ganas, con mucho gusto, viendo que tocabas el tema del desfile militar. El medio ambiente estuvo presente con un carro que estaba plasmando, bueno, se vio plasmado ahí lo que es el programa de Sembrando Vida, que no tiene que ver nada con el medio ambiente porque lo trae la Secretaría de Agricultura. Entonces, pero bueno, algo tiene que ver con el medio ambiente. También por ahí los medios indican que pasó parte de lo que es el trabajo para el sargazo. Entonces el medio ambiente estuvo presente en el desfile y no es broma, es de alguna manera está reflejado ahí. Recordemos que tristemente se le está recortando nuevamente presupuesto para el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con el medio ambiente en nuestro país. Y más ahora que se están dando algunos cambios que fíjate que la prensa en general no lo está viendo, y es preocupante la situación del cambio climático. Se dan, y lo estamos viendo, varios cambios y los gobiernos no están haciendo nada por ello. En Brasil, recordemos, hace unas semanas los incendios en la Amazonia tuvo un eco a nivel mundial de protestas y de exigencias hacia el gobierno de Bolsonaro respecto a el control de los incendios, dándose la idea de que no pasaba nada. Entre Bolsonaro, Donald Trump y Andrés Manuel, que nos toca aquí, pues son gente que dicen que, si bien Andrés Manuel López Obrador no lo menciona tan cual, la problemática del cambio climático pareciera que no tiene eco en sus políticas. Bolsonaro, recordemos, en Brasil quitó al secretario de Medio Ambiente, el ministro allá, cuando dio otros datos respecto a la problemática de los incendios, y Bolsonaro dijo que bueno, no era de esa manera, y el resultado fue que lo corrió. Pero la presión internacional hizo que reculara un poco y bueno, tomara cartas en el asunto, pero realmente él es un convencido del cambio climático, al igual que Donald Trump. Y en ese sentido, un dato muy importante: durante el gobierno de Barack Obama, el gobierno demócrata que estaba en esos momentos, y no es que sea mejor que el republicano, pero decidieron crear y darle fuerza a una gran reserva natural de vida silvestre que se llama Gran Reserva Natural del Ártico, que es en la parte norte de Alaska, uno de los estados de la Unión Americana, que considera aproximadamente 78,000 kilómetros cuadrados de una gran reserva de esta parte norte del planeta, donde una gran cantidad de osos polares, lobos, caribús, etcétera, y poblaciones muy robustas de estas especies están en conservación. Hoy en día
Donald Trump ha decidido, con la fuerza que tiene el Partido Republicano, tanto en la Cámara principalmente de Representantes como en la de Senadores, dar la posibilidad de rentar de esos 78,000 kilómetros cuadrados, 6,000 kilómetros cuadrados donde está el área núcleo, digamos, de la concentración de osos polares, para que se pueda extraer petróleo y gas, derivado de uno de los temas principales para la reelección de Donald Trump. Y aquí vemos cómo la política se intersecta o se vincula perdón, con el medio ambiente. Es que la situación económica de Estados Unidos, bueno, tiende al crecimiento, y él lo que requiere para más votos, pues es más crecimiento económico. Entonces ha decidido echar atrás la no proliferación de extracción de petróleo y gas en toda esta gran reserva en Alaska, y entonces está pretendiendo que, repito, de esos 78,000 kilómetros cuadrados, 6,000 puedan abrirse, rentando esas tierras y un poco más de la gente que ahí habita, para que las grandes petroleras, bueno, puedan entrar ahí, puedan extraer gas y petróleo, lo que hará que haya más consumo de energías fósiles, que se le llama, y más emisiones de carbono a la atmósfera, lo que produce un mayor calentamiento global. Este calentamiento global también está afectando, recordarán que en otros programas hemos hablado de que existe un panel intergubernamental de expertos en cambio climático, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Este panel está poniendo el dedo en la llaga referente a un tema de suma importancia para todos los habitantes de este planeta, que es las emisiones de carbono que se están dando por el gran desarrollo económico, porque nuevamente países como México y Estados Unidos están tendiendo a la otra vez más utilización de elementos que salen del petróleo, sobre todo los combustibles. En la parte ártica, en la parte norte de nuestro planeta, existe las tierras congeladas, que ustedes pueden ver en películas, descritas en libros, etcétera, que eran terrenos prácticamente cubiertos de hielo durante aproximadamente 11 meses del año, y en las partes más septentrionales, más al norte, cubiertas todo el año, por supuesto, de este hielo. Esta tierra, esta parte, se le llama permafrost, así se le denomina. Y este permafrost, que normalmente está en esta parte cubierta por hielo, derivado del cambio climático y aumento en la temperatura, se ha dado dos cambios significativos. El primero, que el hielo, y ustedes lo han escuchado, está tendiendo a desaparecer, más tiempo hay cobertura vegetal, y esto hace que recientemente, también lo han escuchado, se hayan provocado no nada más incendios en la Amazonia de grandes dimensiones o aquí en México, sino también en esta parte cubierta de hielo, donde cuando pensaríamos que pudiera haber incendios. Bueno, pues el crecimiento de la vegetación derivado del retiro de los hielos perpetuos, que se le llamaban, hace que la vegetación crezca por este calentamiento global que se da, y entonces esa vegetación pues también es susceptible a incendios, y entonces se emite una gran cantidad de carbono a la atmósfera. Este elemento, que repito se llama permafrost, está tendiendo a desaparecer o a eliminarse de manera más rápida de lo que se estaba acostumbrado. Debajo de este permafrost existen grandes cantidades de carbono almacenado derivado de las glaciaciones, etcétera, etcétera. De acuerdo a este panel intergubernamental, hoy en día deben de existir, es una medida, cerca de 870 gigatoneladas de carbono en la atmósfera. La cantidad de carbono existente debajo del permafrost debe ser aproximadamente 1.600 gigatoneladas de carbono, el cual está derivado de este descongelamiento, está saliendo a la atmósfera, y entonces casi es el doble, o prácticamente el doble de la cantidad que hay abajo de esta tierra, la que puede ser emitida hacia la atmósfera, con consecuencias obviamente catastróficas de más derretimiento de los polos, por supuesto, crecimiento del agua de mar y inundaciones de ciudades,
tormentas más fuertes, sequías más prolongadas. Entonces son elementos que está manejando este panel intergubernamental y que las naciones como México no están tomando muy en consideración, o por lo menos lo que vemos cuando se le da un presupuesto como a la Secretaría de Medio Ambiente, y que estos temas no se están tocando. Hoy en día apenas se está manejando este tema en la parte del cambio climático, porque se está observando la parte del mayor consumo de energías no renovables, mayor cantidad de venta de automóviles, aunque en México está a la baja, elementos que vemos sobre tierra referente a las emisiones de gases de efecto invernadero, carbono principalmente, pero esta parte que no se veía hasta hace muy pocos años, de 5 años para acá es cuando se está viendo el impacto que puede tener todas estas no políticas ambientales que se están siguiendo, y que México, bueno, está siendo partícipe de ello con la construcción de una refinería, con el aumento en la capacidad de producción de petróleo que se pretende para el año que entra, para generar mayores recursos a las finanzas públicas y poder extender los programas sociales y alejándonos de la creación de infraestructura, de empleos, etcétera, etcétera. Como podemos ver, toda esta parte se deja de lado, no se ve, pero bueno, va a tener un impacto dentro de muy poco, y en las nuevas generaciones es importante que le hagamos entender que debe de buscarse políticas que generen un cambio realmente, que si se quiere hacer una cuanta transformación, no se tiene que decir, sino se tiene que hacer, para que al final del periodo se vea como realmente una transformación, y no que desde un inicio se esté diciendo. Pero las políticas, aunque al señor presidente no le guste, pues siguen siendo las mismas, e inclusive negativamente hacia atrás en la parte de manejo de los elementos que traen consecuencias en el cambio climático, como todo esto que hemos visto a lo largo de estos primeros 9 meses de gobierno, donde yo no sé si vamos a alcanzar, el año que entra lo veremos, las metas que México fue signatario del Acuerdo de París para la baja de emisiones contaminantes. Pero es un problema grave que debemos de tomar mucho en cuenta, o yo no sé si piensen que como en el 2029 va a caer un meteorito y se va a acabar el mundo, pues entonces mejor recurrir a estos combustibles para sacar el mayor provecho posible, y entonces no hacer nada como país para enfrentar el cambio climático. Así es, mi querido Ricardo, tal parece que hoy el contexto político es el que pues no es propicio, digamos, para seguir avanzando en la agenda contra el cambio climático, ¿no? Y justamente le preguntábamos a nuestro especialista en el sector energético, no sé si escuchaste hace un momento, con respecto a esta crisis que hay ahorita en el mercado del petróleo, ¿hacia cuánto están apostando todavía la vigencia de la utilización de los combustibles? Y él calcula que por lo menos en países como Estados Unidos y el nuestro, hasta el 2050. Aproximadamente. Entonces, sí. En Europa pues ya se está hablando de eliminar los vehículos, en primer lugar los de diésel, ¿no? Y luego pasar a todos los de combustibles fósiles, y en otras latitudes, obviamente también en su contexto de cada quien, porque también son razones económicas, ¿no, Ricardo? Europa pues ya no quiere estar comprando petróleo también, ¿no? No le conviene, no lo tiene y le cuesta mucho estarlo adquiriendo. Entonces son cuestiones que tienen que ver con muchos factores, ¿no? Además de la ecología. Yo leía columnistas que el ataque ahora que se dio con los drones en la refinería y en el almacenamiento en Arabia Saudita, pues se presta a muchas especulaciones respecto a que no serían ataques, son dirigidos, por supuesto, pero dirigidos a incrementar el precio del petróleo, ¿no? Porque subió lo que desde 1991 desde la Primera Guerra del Golfo, ya lo mencionaste. Sí, Justamente ahora que está bajando los precios, viene este ataque a una potencia, o la primera potencia en producción petrolera, y viene este golpe, ¿no? De la producción mundial automáticamente. Y que tiene que ver, Trump inmediatamente dice: a disposición las reservas que tenemos para que no falte
combustible en Estados Unidos, y entonces con mayor resistencia ya ven gobierno, ya ven representantes, tienen que votar porque se nos puede acabar este petróleo y entonces ¿dónde lo vamos a sacar? Ahí está Alaska, gran productora, bueno, con yacimientos comprobados muy, muy grandes. Y entonces abramos, total, si se mueren los osos y los caribús y castores y lobos, pues no importa, total. Primero la economía, ¿no? Sí. Entonces todo tiene relación, claro, te puedes ver mal pensado, etcétera, etcétera. Puede ser que si haya sido un ataque, pues nada más. Sí, es lo que justamente le planteábamos acá, que si era parte esto de una conjura de un complot. Los varios países y las grandes firmas justamente para elevar el precio del petróleo y mantenerlo rentable, ¿no? Porque hay que considerar que también pues, hay miles de millones de inversiones en la industria del sector petrolero. Entonces, recordemos, México desaparecerla de un plumazo, sí, calculó no va a ser posible. El petróleo a $55 para este año y está a 56, o sea que ahí va, y para el año que entra lo puso en 48. Entonces la explotación petrolera puede ser redituable todavía, y eso hará que el gobierno, bueno, tenga mayores recursos, por lo menos desde ese punto de vista, y entonces los programas sociales, aunque el recorte es terrible, por ejemplo, ahora en lo de los jóvenes construyendo el futuro, les recortan casi 15,000 millones de pesos, de los 40,000 que tenían para este año. Entonces, tiene mucho que ver, y la parte de medio ambiente, pues se deja de lado, total, la economía es más importante que el medio ambiente. En el corto plazo. En el corto plazo, pero ya veremos. Ya ni siquiera en el largo, en el mediano, ¿no? Ya estamos viendo los estragos, ya estamos viendo realmente las evidencias de lo que es el crecimiento. Estaba viendo una nota del crecimiento ya en los niveles del mar que se está constatando en algunos lados, ¿no? Entonces, no vamos ni siquiera tan lejos. Estas son consecuencias que vamos a afrontar, pues antes yo creo que se acabe la industria del petróleo, ¿no? Y sí, cuando se inunde Dos Bocas, quiero decir, porque ya estamos enfrentando. Así es, ¿no? Cuando se inunde Dos Bocas, yo no sé qué va a pasar, pero bueno, se dijo desde antes. Pero esto es parte de la información a nivel mundial que le afecta a México, por supuesto, y que no debemos de dejar de lado, ¿no? Sí, claro. Cuando no hay información a nivel nacional de medio ambiente, más que puras cosas negativas, yo no he visto una sola positiva, bueno, nos afecta, y por eso traigo este tema del cambio climático, que además, bueno, es de todos los países, ¿no? A todos nos afecta, claro, de alguna u otra manera. Y esto de la parte del Ártico, sobre todo del Polo Norte, está muy difícil, complicado, sí, realmente es grueso, pero bueno, vamos a seguir dando información, y de verdad muchísimas gracias por vernos y escucharnos. No, al contrario, que Ricardo, gracias a ti por tu tiempo, en medio de tus ocupaciones, desplazarte hasta acá y brindarnos como siempre esta información de primera mano de tu área. Muchas gracias, Ricardo, por recibirte. Adán y Iván, gracias también. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, servicios ambientales.